Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Como bien saben, pues ya es sábado, ya tenemos lo que es una nueva clase, ¿sale? El día de hoy, pues nos toca lo que son trastornos de ansiedad. La verdad son unos trastornos realmente muy interesantes. Vamos a ver la calle. Como les decía, lo que son los trastornos de ansiedad, sinceramente son unos trastornos muy interesantes. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones, si bien todos hemos tenido ansiedad, todos hemos pasado por ansiedad y por miedos. Sin embargo, no los conocemos como tal a veces por lo mismo que a veces se nos llega a pasar o los ignoramos, vamos a decirlo así, ¿no? Ignoramos lo que es ese conocimiento. Pero para todo esto, pues vamos a ponerlo así. Estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? Vamos a llamarlo así. Y dice, los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Y básicamente, sabemos nosotros que el miedo es una respuesta emocional ante una amenaza inminente, real o imaginaria, y es hasta eso, obviamente, esta respuesta es totalmente normal. Recordemos que el miedo, si bien no lo controlamos, se puede convertir ya en una fobia y nos puede incapacitar totalmente. Recordemos prácticamente que el miedo a sí mismo, al final de cuentas, es una emoción la cual nos va a prevenir y nos va a detener de, vamos a decirlo, para buscar poner nosotros a salvo. Y prácticamente el miedo, ese es su trabajo. Tal y como nos dice, es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. O sea, puede ser a todo eso. Porque recordemos, ¿qué es lo que se encarga el miedo de hacer en nosotros? Emprender la huida. ¿Y qué es la huida? La huida no vamos a decir que es irte corriendo, no. La huida es desde el momento en que te haces hacia atrás para alejarte de algo pequeño ahí que está. Eso es huida. O sea, como decía, no necesariamente es correr. Y el miedo lo que va a hacer es, uno, protegerte de que no te dañes a ti mismo. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo les pregunto, si los metieran a ustedes en una jaula junto a un león, ¿qué es lo que tendrían? Obviamente tendrían miedo al león. ¿Y ese miedo a qué los impulsaría? A querer ponerse a estar a salvo. Pero de lo contrario, si no existiera el miedo, no le tendrían miedo al león y se irían a parar junto al león. ¿Y qué podría hacer león? Se los puede comer, ¿verdad? Por eso les digo, el miedo, si bien es una emoción que muchos a veces suelen considerar inútil, para nada el miedo no es algo que nos va a mantener siempre a nosotros de manera bien. Pero ahora, como les decía yo, ¿qué es la ansiedad? Es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Respuesta anticipatoria, o sea, una respuesta de una amenaza del futuro, pero estamos entonces nosotros previniéndonos a eso. La ansiedad también es conocida, y estoy seguro, por nerviosismo. Es que estoy nervioso, es que me da muchas ñáñaras. Eso es ansiedad al final de cuentas. Por eso la forma correcta de pronunciar las cosas, ahora sí vamos a llamarlo así, no es tanto decir, ay, es que estoy nervioso, no, es que estoy ansioso. Por eso les digo, la ansiedad es eso como tal. ¿Y qué es lo que va a caracterizar prácticamente los trastornos de ansiedad? La aparición de estos dos, tanto el miedo como la ansiedad. Son las dos cosas más recurrentes que ustedes se van a topar y que van a estar ahí incapacitando a la persona que pueda estar pasando por esto. Pero cuando hablamos de trastornos de ansiedad, ¿cuáles son estos trastornos? La verdad, no son muchos trastornos igual, pero créanme, estos trastornos que vamos a ver a continuación, como les digo a mí de manera personal, me son muy, pero muy interesantes. Y tenemos el primero, ansiedad por separación. Como les decía, recuerden, hay algo que yo siempre les dije desde un inicio. Todos los trastornos que vayamos viendo, vamos a encontrar situaciones en las cuales nosotros quizás las hemos pasado. Y nosotros digamos, oye, es que mira, en ese trastorno de separación dice eso, o yo a veces he tenido eso, y es verdad, perdón, todos hemos pasado por eso, pero eso no significa que, ya tienes eso, no, ¿sale? Recordemos que tiene sus criterios y que se tienen que cumplir estos, ¿sale? ¿Y cuál es el criterio A de ansiedad por separación? Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. ¿Qué se refiere a esto? Para empezar, vamos a separar lo que es este enunciado de aquí hasta acá. Nivel de desarrollo del individuo. Imagínate, a los 15 años, yo les pregunto, a los 15 años, ¿es normal que un joven se sienta ansioso porque su mamá lo va a ir a dejar a la escuela? ¿Verdad que no? Ya no es normal eso, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Inapropiado para el nivel de desarrollo del individuo.
¿sale? Hay que tomar eso muy en cuenta. Concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, personas a las que siente apego. Y vamos a poner así quizás un ejemplo muy claro. Vamos a llamarlo así, las personas que son muy dependientes a una pareja, que están, vamos a decirlo, con mucha ansiedad de que, por ejemplo, su pareja se va caminando hacia un lado y la persona está tan ansiosa que tiene que ir rápidamente a estar cerca de esa otra persona, ¿no? A eso estamos hablando, por las que siente apego. Y no hablemos solo de parejas, puede ser, digamos, quizás a los padres, incluso no solo a personas, también al lugar, nada más vamos a llamarlo así, ¿no? Y dice, puesta de manifiesto por al menos tres de las siguientes circunstancias, las cuales vamos a ver. ¿Y cuál es la primera? Nos dice, uno, malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. O sea, prácticamente va a haber ansiedad. La persona se va a sentir ansiosa cuando uno se prevé o se vive. ¿A qué me refiero con se prevé? Cuando, ay, híjole, es que mañana me tengo que ir de viaje, pero es que yo no me quiero ir de mi casa y está la persona ya ansiosa, ¿no? Y empieza con la sudoración, empieza a temblar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso dice cuando se prevé o incluso cuando se vive. Ya vámonos, vámonos, ya tenemos que ir de viaje y la persona se pone ansiosa. Dice, ya sea, y ojo, como les decía, ya sea del lugar o las figuras de mayor apego. ¿Quiénes podrían ser esas figuras? Cualquiera. Cualquiera puede desarrollar un apego, digamos, a sus padres, a su pareja, a sus hermanos, etcétera, ¿sale? 2. Preocupación excesiva. Ojo, mucho ojo con esto. Preocupación excesiva y persistente son palabras, bueno, cuatro, vamos a decirlo así, cuatro palabras, o bueno, tres, lo que es esa pequeña consonante. Son tres palabras las cuales las vamos a encontrar mucho en lo que es en esta, ¿sale? Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, daño, calamidades o muerte. Dense cuenta de esto. Ahorita, si bien estamos llevando lo que es a cabo, vamos a decirlo, o bueno, no llevando a cabo, sino que estamos en medio de lo que es una pandemia y estamos ahorita, se supone, estamos en aislamiento, ¿verdad? Todos en nuestras casitas. Si nos damos cuenta, hay personas a las cuales esto se está presentando, en el que empiezan a pensar, híjole, pero si mi papá o mi mamá fallecen, ellos ya son mayores, y empieza la persona a tener lo que es esa ansiedad. Muchos ahorita pueden estar presentando eso, si no, observen a personas que ustedes tengan conocidas y se van a percatar de ello, ¿sale? Pero ojo con esto, no vamos a ir rápidamente, tiene trastorno por ansiedad de separación. No, recuerden, ¿cuánta nos dijo que teníamos que encontrar para esto? Pues se manifiesto por al menos tres de las siguientes circunstancias. Y hasta eso recuerden, este nada más es el criterio A. ¿Sale? Por eso decía, perder a una persona ya sea por un posible daño, una enfermedad, daño, calamidades o muerte, ¿sale? Siguiente, 3. Lo mismo, preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, por ejemplo, perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermarse, cause separación de una figura de gran apego. Si nos damos cuenta, ¿cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? Perdón, el 2 y el 3. Mil disculpas. El 2 y el 3, prácticamente el 2 nos está hablando de que la persona por la cual nosotros sentimos apego sufra algo. Y en el 3, es de que nosotros pasemos por alguna de estas situaciones. Y estas situaciones nos haga prácticamente desapegarnos de esa persona o de esa figura con la que sentimos mucho apego. Y hasta eso es muy interesante, algo que estaba yo pasando por alto. ¿Qué nos dice acá? Figura. No está diciendo una persona, si nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Figura. Vamos a poner un pequeño y bonito ejemplo. Niños como de 3, 4 años tienen su pequeño peluche y todo. Ese peluche es una figura, no tiene vida, es un ser inanimado, pero es como una figura al cual los niños sienten apego. Que incluso, si llegan a dejar el peluche, el niño se empieza a llorar, puede presentar quizás lo que es rabietas, porque hasta eso, muy importante,
Lo que son la ansiedad de los niños no se presenta de la misma manera como nosotros los adultos que nos empezamos a sudar, empezamos a temblar. No, en los niños son con pequeñas rabietas, llanto, enojo, así se presenta la ansiedad de los niños, ¿sale? Bien, 4. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. Mucho ojo con esto. Es salir lejos de estos lugares, pero por miedo a separarse. Mucho ojo, ¿sale? ¿Por qué yo digo esto? Para que no se confunda con la agorafobia. La agorafobia, recordemos así a forma simple, es el temor excesivo de una persona de salir a espacios en los cuales se sienta, vamos a decirlo, vulnerable a una situación negativa hacia él. Y aquí con esto, si nos damos cuenta, en ningún momento nos habla de vulnerabilidad, sino nada más por el miedo a la separación. Que por ejemplo, no es que yo no voy a salir de mi casa porque me voy a separar de mi familia. No, es que no quiero ir a la escuela porque pues, ni modo es que yo ande solo, sin mi mamá o sin mi papá, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿sale? Por eso esto se refiere, para que no caigamos en esa confusión. 5. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Un ejemplo de esto, hagamos de cuenta, van a reuniones en donde no conocen a nadie, solo conocen a la persona con la que fueron. Y de repente esa persona les dice, dame chance, quiero ir a saludar a otros allá, y te deja solo. Imagínense una persona que tenga esto, ¿cómo estaría? Miedo excesivo y persistente. Ya estar, no, quédate conmigo, no me dejes acá solo. No, espérate, y se va. Y te deja solo y estás, ya prácticamente está la persona empezando a tener lo que es esa ansiedad, ¿sale? 6. Resistencia o rechazo igual persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. Aquí estamos hablando de situaciones de dormir fuera de lo que es el hogar, ¿no? De personas que no, es que no puedo dormir si no estoy en mi casa, no puedo. Y la persona puede estar incluso, vamos a decirlo, pudo haber ido a correr todo el día, pero si no está en su casa o no está con una figura de gran apego, claro que va a presentar lo que es esa ansiedad, ¿sale? 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. Una persona que constantemente te esté diciendo, no, es que fíjate que anoche tuve una pesadilla, ¿de qué es que soñé que te perdía? Mm, con eso también, ¿no? 8. Quejas repetidas de síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego, ¿sale? Cuando se prevé, recuerden qué significa el prever, cuando, por ejemplo, oye, es que fíjate que mañana no te voy a poder acompañar al trabajo porque tengo que hacer esto. Y desde ese momento la persona ya empieza a padecer estas situaciones, ¿no? ¿Todo por qué? Porque está previendo, está, vamos a decirlo, imaginando, pensando cómo va a ser el día de mañana ese momento. B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos, ojo, 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en adultos. Recordemos, si por ejemplo nada más son 3, 4 meses en un adulto, no se toma como trastorno de ansiedad por separación, ¿sale? Si ya pasa si llega, perdón, a estos 6 meses y pasa todavía más de eso, ya se le puede entonces diagnosticar con ello. Y lo mismo con los niños y adolescentes, al menos 4 semanas. Si nada más te presentó 3 semanas y la cuarta ya no pasa nada mal. C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Muy importante esto. Siempre recuerden que haya malestar en estas esferas psicológicas, social, académico lo podemos poner dentro de laboral y otras áreas, vamos a decirlo, áreas personales, ¿verdad? Si hay vamos a decirlo, malestar o deterioro en ese aspecto, entonces sí el trastorno está causando lo que es un daño significativo a la persona, ¿sale? Eso sería ansiedad por separación. Siguiente, mutismo selectivo. Mutismo selectivo, es muy curioso, vamos a decirlo esto, la persona, las cuales eligen solo con quienes hablar y con quienes no, vamos a llamarlo así. Dice, fracaso constante para hablar en situaciones sociales y, ojo, específicas.
en las que existen expectativa por hablar, por ejemplo, en la escuela y a pesar de hacerlo en otras situaciones. ¿Qué se refiere a lo que es este primer criterio? La persona no va a hablar para nada, pero solo en situaciones específicas. No significa que siempre. Hagamos de cuenta, en la escuela no habla para nada. Nada, nada, nada. Y si llega a comunicarse, quizás lo hace nada más con una sola persona y con nadie más. Pero quizás llegando a su casa, él sea un pequeño periquito hablando. ¿Sale? B. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. Ya un niño, a ver, Paquito, ¿qué significa esto? Y el niño no habla. Paquito, respóndeme si no te voy a reprobar y no habla. Aunque la mamá le esté preguntando cuánto es uno más uno. Paquito no responde. O incluso también en lo laboral, que le digan, por ejemplo, a ver, señor García, a ver, quiero que me diga, por favor, cuáles son los resultados. Y la persona se queda callada. Señor García, necesito los resultados, por favor. Y no habla para nada. Como dice también en la comunicación social, ya sea conocer o interactuar con otras personas, ¿sale? Ojo con esto, no lo confunda con las personas que son, vamos a decirlo, introvertidas. Las personas introvertidas, es verdad, son muy callados y todo, pero si uno les hace la plática, la persona introvertida puede hacer el esfuerzo para continuar la plática. La persona que es, perdón, que padece lo que es el mutismo selectivo, no va a hablar ni se va a esforzar porque la ansiedad que le provoca el hablar ante esas situaciones va a ser muy grande que ni siquiera va a poder soltarte ni una sola palabra. ¿Sale? C. La duración de la alteración es como mínimo de un mes. O sea, prácticamente durante un mes se tiene que presentar eso. Pero ojo, no limitada al primer mes de la escuela. Los niños sabemos que muchas veces cuando llegan a lo que es a lo que es a una primera escuela, los primeros días están callados. Y ustedes dirán, sí, pero profe, es que es normal que un niño esté callado cuando recién ingresa a la escuela. Sí, es normal. Pero si un niño lleva callado un mes, ya no es normal. Y es algo que nos está dejando muy en claro este criterio, ¿sale? D. El fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o la comodidad o a la comodidad, perdón, con el lenguaje hablado necesario en la situación social, ¿sale? O sea, tienes que descartar eso. Si, por ejemplo, un niño, vamos a decirlo, un niño de tercer grado de primaria, o, bueno, vamos a dejar a un lado a los niños, entremos ahora en las personas adultas, que, por ejemplo, hagamos de cuenta, a ver, señor García, necesito que me diga lo que son los informes de contabilidad de la empresa. Cuando el señor García es vamos a ponerlo así, es personal intendente. ¿El personal intendente tendría que saber eso? Obviamente no, ¿verdad? Y hagamos de cuenta, el señor García se queda callado. Ah, es que es mutista selectivo porque le está interfiriendo acá. No, pero ojo, no puedes decir eso. Porque entonces quizás la persona se quedó callada, el señor García se quedó callado por esto, por la falta de conocimiento ante el tema que le están preguntando, ¿sale? O, y hasta eso también, o la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. Aquí entra quizás un poco lo que son los idiomas. Imaginemos, nosotros nos vamos a vivir a otro país en el cual ni siquiera podemos manejar lo que es el idioma. Y nos hablan con el idioma nativo de allá y nosotros, vamos a decirlo, hispanohablantes, nos quedamos callados así con él. Híjole, no le entiendo. Pues tampoco vas a llamarle mutista selectivo, por lo mismo, la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social, ¿sale? Y no hablemos solo de idiomas, también puede ser, vamos a decirlo, jergas quizás urbanas que a veces se suelen utilizar, ¿no? Y la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, trastorno de fluidez tartamudeo de inicio de la infancia. ¿Qué se refiere a esto? Si un niño no te habla, pero porque es tartamudo, entonces no, recordemos, la persona tartamuda es mucha ansiedad la que está experimentando, pero de lo que se dice demasiada, en exceso, por lo cual muchos tartamudos a veces prefieren quedarse callados. Dices, no, es que es mutista selectivo. ¿Por qué? No, es que como tartamudea prefiere no hablar. Ah, entonces no es mutista selectivo.
Él tiene problemas de tartamudeo, ¿sale? Por eso dice que no se explique mejor por un trastorno de la comunicación como lo que es el tartamudeo. Y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro autista, la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Recordemos, el autista que es, no hay nadie en su mundo. Y su mundo nada más quizás solo son dos, tres personas a lo mucho, ¿verdad? Obviamente, si la persona es autista, no vas a decir, es que es mutista selectivo. No, la persona es autista o es esquizofrénico. Vamos a recordar esquizofrénico tipo catatónico, que se queda nada más quieto, sin la más mínima interacción con nadie, ¿sale? Siguiente, fobia específica. Aquí mucho ojo, ¿sale? ¿Y a qué me refiero yo con esto? Estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado muchas fobias. Vamos a enumerar algunas, ¿les parece? La aracnofobia, que es el miedo a las arañas, este, coulrofobia, que es el miedo a los payasos. Vamos a ver, vamos a ver. Quería escribir la palabra, pero no me permite, ¿sale? Recordemos. A ver, ahora sí, para que yo lo escriba, a los que tenían lo que era la duda de la palabra, ¿no? Coulrofobia, lo que es el miedo a los payasos, ¿sale? Sabemos nosotros, mencionamos ahorita nada más dos, miedo a la oscuridad. ¿Qué otro miedo? Miedo a las inyecciones. ¿Cuántos no le tienen miedo a las inyecciones, no? Aquí nos ponen los ejemplos, a volar, a las alturas, a los animales. Por ejemplo, quienes le tienen miedo a los sapos, quienes les tienen miedo a lo que son a las ratas, a las cucarachas. He conocido personas a las cuales al ver una cucaracha, ¡boom!, pegan el gran salto, ¿no? Y es normal y lo hemos escuchado que les ponen varios nombres, por ejemplo, pues, la coulrofobia, ¿no? Sin embargo, hablando ya de manera psicológica y profesional, es fobia específica. Fobia específica y si tú quieres, dices tipo coulrofobia. ¿Qué es eso? Ah, no, pues la fobia específica a los payasos. Fobia específica tipo animal. ¿A qué animal? A los sapos. ¿Sale? A eso está ya refiriéndose entonces cuando hablamos de fobia específica. ¿Sale? Mucho ojo con esto. No, para que no dijera, y es verdad, lo van a seguir escuchando. Ay, es que tengo fobia a esto, tengo fobia al otro. Es normal, se lo van a encontrar. Pero hasta eso, ojo, la fobia y el miedo no es lo mismo. Hay que tener muy en cuenta eso y no confundirlo. Miedo. ¿Se acuerdan lo que habíamos mencionado que era el miedo, verdad? Si no, pónganle pausa y regresen a lo que es el video y regresen ahorita, ¿sale? Listo. Teniendo en cuenta que eso es el miedo, la fobia prácticamente ya es algo totalmente acelerado, de lo que se dice muy, pero muy, muy acelerado. Ya es un descontrol del miedo. Es en donde ya la persona empieza prácticamente, vamos a llamarlo así, a imaginar y hasta incluso atribuirle cosas las cuales ni siquiera son reales al objeto fóbico. Como que, hagamos de cuenta, la cucaracha. No es que la cucaracha va a saltar encima de mí, me va a atacar y me va a morder y me va a arrancar la cabeza. ¿Qué sería eso? Ya prácticamente un delirio hasta cierto punto, ¿verdad? Pues básicamente eso es la fobia. Y la fobia como tal, al ser un trastorno de ansiedad, obviamente te va a pegar al máximo esto y te va a incapacitar y, perdón, y puede llegar al punto de paralizar a una persona, ¿sale? Bien. ¿Qué nos dice entonces? Criterio A, miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, por ejemplo, volar, alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre. ¿Cuántas personas no se quedan quizás al momento de ver sangre quedan paralizadas, ¿no? O cuando dicen, no, te vamos a poner una inyección y la persona ya está sudando, ya está mareado y algunos hasta se desmayan, ¿no? Y ojo aquí, nota, en los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse, ¿sale?
Quería hacerlo sorpresa, pero mejor les aviso a las personas que les tienen miedo a los sapos. A continuación les voy a mostrar lo que es un, vamos a decirlo, un pequeño meme en el cual ejemplifica perfecto lo que es esto de fobia específica. ¿Sale? A la cuenta de tres cambio la siguiente diapositiva. Uno, dos, tres. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo. Quizás puede sonar un poco gracioso, pero así es esto de fobia específica. Está un sapito, ¿no? Mi mamá, bájate de la silla, no te va a hacer nada el sapo. El sapo esperando a que mi mamá se vaya para comerme una pierna y matarme. Y ustedes podrán decir, no manches, profe, neta, sí. Hasta ese grado puede llegar la fobia en que las personas pueden hasta darle atributos irreales a algo en ese temor y en esa fobia, ¿sale? Y tenemos B. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. ¿Y a qué se refiere con esto? Apenas aparece ese objeto o la situación, la persona, ¡boom! Al momento empieza a caer en ese miedo y en esa ansiedad descontrolada, ¿sale? C. El objeto, la situación fóbica, se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. La persona prácticamente, vamos a decirlo como tipo mecanismo de defensa, va a emplear lo que es ese miedo o esa ansiedad con tal de no acercarse o vamos a decirlo hasta cierto punto, decir, no existe, no existe, no existe, la persona está así, ¿no? D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Tal y como vimos en lo que es en la pequeña imagen pasada, ¿no? Está el sapito ahí. Sabemos que los sapos no te van a arrancar una pierna y no pueden matarte, ¿verdad? Y si alguien decía, no, profe, pero tiran leche, no, eso es un mito, ¿sale? Y como les decía, es desproporcionado al peligro real. Como les decía, el sapo no te va a matar, el sapo no te va a arrancar una pierna, pero la persona que le tiene fobia específica, animal, tipo animal, específicamente al sapo, va a pensar eso. La persona, no, es que el pinche sapo se me va a lanzar y con su gran boca me va a arrancar mi pierna, me va a comer mis dedos. La persona está eso, vamos a decirlo, está incrementando el peligro real de esa cosa, ¿no? Dice, o situación específica y al contexto sociocultural. E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Estamos hablando, y ojo con esto, no quiere decir que durante los 6 meses, las 24 horas del día, la persona va a estar siempre con esa ansiedad y todo, porque no, ya se nos hubiera muerto quizás la persona de un paro cardíaco, ¿no? Hace referencia de que la persona durante esos 6 meses sigue presentando lo que es ese golpe de fobia cuando ve lo que es el objeto o la situación fóbica, ¿sale? Por eso se dice que todos nosotros tenemos lo que son miedos y siempre mínimo tenemos lo que es una fobia, algo que nos va a incapacitar totalmente, ¿sale? F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Volvemos ahí con lo que son las esferas psicológicas, ¿no? Donde vamos a observar lo que son esos deterioros en esas áreas de funcionamiento normal de la persona, ¿verdad? Siguiente, trastorno de ansiedad social, o sea, la famosa fobia social. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen o son de los que les dicen van a pasar a exponer y desde ese momento ya están ustedes temblando, ya está su corazón, ya están con la sudoración? Eso es fobia social o ansiedad o el trastorno de ansiedad social. Pero ojo con esto, todavía no es para que digan, entonces yo tengo eso. No, rasgos quizás, pero tal como tal, lo que es la fobia social, no. ¿Sale? Dice, miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Porque básicamente la ansiedad social es eso, el miedo a ser evaluado por otras personas, que otras personas emitan juicios sobre ti, y a eso se refiere. Por eso las personas quedan incapacitadas, vamos a decirlo así. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas. Imagínense una persona
Una persona con ansiedad social, o sea, la fobia social, nunca te va a tener unas citas ciegas. Así. Porque para la persona conocerse con alguien totalmente extraño es un reto tan grande que quizás si tú llegas, digamos, vamos a decirlo así, ustedes llegan a acordar unas citas ciegas con una persona que tiene fobia social, no duden que, o una de dos, o la persona nunca se va a presentar y si se llega a presentar, lo van a ver a punto de desmayarse y totalmente mojado y bañado de sudor por esa misma ansiedad que siente, ¿sale? Otro dice acá, ser observados, por ejemplo, comiendo, bebiendo. Yo estoy seguro que todos nosotros nos gusta la privacidad cuando comemos, ¿no? Bueno, a menos a mí me gusta, si voy a comer algo, no sé, no me gusta que me queden viendo. Pero prácticamente cuando ya estamos hablando de fobias sociales, cuando ya esta persona está empezando ya a sentir todo eso de la ansiedad, empieza a sudor, empieza, perdón, a temblar, ritmo cardíaco elevado, y ya la persona está así con el no, que nadie me vea comer, no, volteanse para otro lado, no, ¿sabes qué? Me llevo mi comida a mi casa y ya como tranquilo. Y otro, actuar delante de otras personas, y como dijimos, por ejemplo, dar una charla, hacer una exposición, o que pasen y les digan, a ver, vas a exponer el siguiente tema, y la persona ya está, incluso ya está a punto de desmayarse, ¿verdad? Nota. En los niños la ansiedad, lo mismo, se puede producir en reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con adultos, no. O sea, los niños prácticamente, esa fobia social puede ser incluso frente a otros niños, no estrictamente nada más con adultos, ¿sale? B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, que lo humillen, avergüencen, que se traduzcan en rechazo o que ofendan a otras personas, ¿sale? Prácticamente la persona en sí, todo lo que es esto es ese mismo temor a ser criticado, a ser juzgado o incluso de que las personas noten que él está así. O sea, la persona no soporta en lo absoluto lo que otros, vamos a llamarlo así, que otros lo estén observando, que lo estén juzgando, ¿sale? Por eso dice, síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen. Son personas las cuales en ningún momento se te van a parar a bailar por lo mismo, ni siquiera hablar nada. Si vamos a ponerlo así, si hay una fiesta, él nunca va a llegar primero. ¿Por qué? Porque él no quiere que las personas lo vean llegar. Y quizás ni siquiera llegue a la fiesta, aunque tú lo hayas invitado, le digas que tu presencia es muy importante para ti. Y si llega a aparecer, créanme, él va a llegar, uno, no va a ser puntual, o una de dos, o es muy puntual para que nadie más lo vea llegar, o en medio de la fiesta o a punto de terminar, él llega para que nadie más lo vea llegar. Así. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad, que les mencionaba. Situaciones sociales. ¿Cuáles son las situaciones sociales? Salir a socializar con amigos, que ahorita no podemos, ya lo saben, quédense todos en casita. Pues salir a socializar con amigos, ir a conocer nuevas personas, ir a fiestas, ir a reuniones o incluso pues ir a trabajar también, ¿no? Dice, nota, en los niños el miedo, la ansiedad se puede expresar como bien habíamos dicho, llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse o encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales, ¿sale? D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. Prácticamente, ¿qué significa esto? Que le dices, por ejemplo, oye, es que vas a dar una exposición mañana y la persona es un fóbico social, te va a empezar a poner miles de excusas y desde ese momento lo vas a ver temblando. Así. Pueden llegar a desmayarse, ¿eh? E. El miedo o la ansiedad son desproporcionadas a la amenaza real planteada. Lo mismo, no, es que siento que si yo paso a dar una conferencia, las personas me van a quedar viendo feo, se van a reír de mí, ni siquiera me van a prestar atención. Pues ya se la saben, ¿sí? F. El miedo o la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses, lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sale? El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar, pues volvemos otra vez, malestares en lo que es en sus esferas cognitivas psicológicas, ¿sale? H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia. Hay que tener muy en cuenta esto. Uno,
la persona está siendo medicada por algún tratamiento, no sé, vamos a decirlo desde psiquiátrico hasta algo fisiológico, porque si es así, bueno, hay que ver si toda esa ansiedad que está pasando es por eso o porque está sujeto lo que es a una medicación y otro está drogado o no está drogado. También eso puede ser una situación, ¿sale? Por eso que nos dicen una droga. Sabemos que droga prácticamente se le llama a todo tipo de medicamentos. Un paracetamol es una droga, una aspirina también es una droga, ¿verdad? Pero cuando hago yo referencia a lo que es droga, aquí en este contexto, estamos hablando de sustancias ilegales, dígase desde marihuana, cocaína, piedra, todo ese tipo de drogas, ¿sale? A eso nos referimos. Porque, por ejemplo, lo que es esta droga conocida como piedra o crack, es una droga la cual hace que las personas que la consumen estén demasiado, pero demasiado ansiosos y estén con el temblor. Dígase como un efecto después de haberla consumido o incluso también cuando sienten lo que es la ansiedad por volverla a consumir. Por eso esa sustancia es muy adictiva para los drogadictos, ¿sale? Y si existe otra enfermedad, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración debido a quemaduras o lesiones, el miedo, la ansiedad o la evitación deben estar claramente no relacionados con esta o ser excesivos. ¿A qué se refiere? Hagamos de cuenta. Imaginemos esto. Yo sufrí una quemadura que me dejó una cicatriz muy fea en la cara y no me gusta. Dice, no, es que Oliver, pasa a dar una conferencia. No, no quiero, es que me van a ver mi cicatriz y no me gusta eso. O sea, prácticamente a eso se refiere. Deben estar claramente no relacionados. Ahí que estoy diciendo con mi ejemplo que les acabo de dar con la cicatriz, sí está relacionado. No, es que no quiero pasar al frente porque se van a burlar de mi cicatriz. Sí está relacionado, por lo tanto, entonces no se puede tomar en cuenta como fobia social. Pero si yo estoy, no, tengamos en cuenta mi cicatriz, no, es que me da miedo hablar frente a las personas, no, es que ya me puse nervioso, no puedo, no puedo. Pero no hay una relación entre esa cicatriz y pasar a hablar, entonces sí se puede tomar como tal, ¿sale? Trastorno de pánico, los famosos ataques de pánico. Estoy seguro que todos a lo largo de nuestra vida hemos pasado, ya sea si no es por un ataque de pánico, si no es por un ataque de pánico, hemos pasado por los síntomas de este. Prácticamente es algo que, vamos a decirlo, es muy confundido en muchas ocasiones, ¿sale? Bien. Ataque de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Ahorita los vamos a ver, son 3 en total. Nota. La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. ¿Qué se refiere a esto? Puede ser que, digamos, yo aquí sentado tranquilamente, de repente me empiezo yo y empieza ese golpe fuerte de trastorno de pánico. O desde un estado de ansiedad que yo pues ay Dios, y de repente ya estoy yo con mi ataque de pánico, ¿sale? Trastorno de pánico lo van a también encontrar como ataque de pánico, ¿sale? ¿Y cuáles son estos 13, las características que les mencionaba? Recordemos cuánto nos dicen, producen 4 o más. 1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. Ya saben que estemos nuestro corazón. Sudoración, como les mencioné hace ratos, ¿no? Que a veces la persona está bañada en sudor. Pero ojo, ese sudor no es por el calor. Sabemos que ahorita, pues en nuestro pequeño pueblo, pues hay mucho calor ahorita, ¿verdad? Pues digo, esa sudoración no tiene que ir relacionada con el clima que pueda estar, con el clima que pueda estar llevándose a cabo en ese momento. Temblor o sacudidas, que la persona esté así, o incluso esté, ¡ah! ¡Ah! Esas son las sacudidas, son los movimientos, vamos a decirlo, bruscos que siente la persona en un momento dado sin, así de la nada. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia, que la persona a pesar de que está su corazón así, está, falta aire, le está costando respirar, ¿sale? Sensación de ahogo. No es lo mismo que lo que es esto, la dificultad. La sensación de ahogo es cuando ya no tienen, vamos a decirlo así, nada de oxígeno. Cuando ya la persona está,
no puede respirar, ¿sale? 6. Dolor o molestias en el tórax. Esto es el tórax, acuérdense, ¿sale? Todo lo que es este montón de huesos que tenemos en nuestras costillas y en nuestro pecho, todo eso es el tórax, cuando la persona siente lo que es ese dolor o molestias específicas en el tórax. 7. Náuseas o malestar abdominal en el estómago, que de repente sentimos, ay, es que ya me puse todo nauseabundo, no, 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 me duele el estómago, esos dolores. 8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. Es lo mismo, sensación de mareo, que la persona incluso puede llegarte a vomitar, ¿no? Así puede estar, no, es que no, ya no aguanto, ¡buah! Y vomitas, ¿sale? 9. Escalofríos o sensación de calor, que la persona puede estar, no, 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 no. Y lo mismo la sensación de calor que no, no, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Eso se tiene, esta sensación de calor tiene mucho que ver con esta sudoración, ¿sale? 10. Parestesias. ¿Qué son las parestesias? De entumecimiento o hormigueo, que a veces sentimos que se nos hormiguea lo que son, digamos, la parte de la espalda, o sentimos que de la nada nuestro, vamos a decirlo, entumecimiento en el brazo, que nuestro brazo se pone totalmente tenso, ¿no? Desrealización. ¿Qué es la desrealización? Sensación de irrealidad. ¿Cómo poder explicarlo? Vamos a ponerlo así. Ese momento donde sentimos como si nuestra mente se está despegando de nuestro cuerpo. Así que de repente estamos y sientes como si, ¿cómo? Es que básicamente es así, ¿no? Que sentimos que nuestra mente se divide de nuestro cuerpo, como si fuéramos dos entes y no solo uno como lo estamos ahorita. Estoy seguro que lo han de haber ustedes ya sentido en algún momento de su vida, ¿no? Y despersonalización, lo mismo, separarse de uno mismo, pero por ejemplo, despersonalización. Estoy seguro que ustedes en algún momento de su vida han estado caminando hacia un lugar. De repente se ponen a pensar algo o no piensan en nada y cuando se dan cuenta ya incluso se pasaron del lugar a donde iban a llegar. Ustedes se quedan, ay, ay, ya me pasé. Eso es despersonalización también, ¿sale? 12. Miedo a perder el control o de volverse loco. Pues no hay nada que decir, ¿no? 13. Miedo a morir. La persona está prácticamente con ese temor de, no, no, es que no, 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 ya no aguanto, ya me voy a, siento que me voy a morir. Palabras claves. Siempre hay muchas palabras claves que los van a ayudar. Prácticamente esas son las 13 características del trastorno de pánico. B. Al menos uno de los ataques han seguido al mes o más uno o los dos hechos siguientes, sea de los que tenemos acá. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. No, es que siento que me voy a volver loco y puedo hacer algo malo. Sí, prácticamente es eso. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio o de las situaciones no familiares. Prácticamente evitarlos, pero ya yéndose hasta extremos muy grandes. La alteración, lo mismo, estamos hablando de efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, desde drogas ilegales hasta drogas legales como son los medicamentos, ni afecciones médicas, ¿sale? Hipertiroidismo, trastornos cardiopulmonares, ¿sale? Agorafobia, estoy seguro que esto ya lo habían escuchado anteriormente, ¿verdad? Agorafobia, prácticamente en sí, de palabras simples, la agorafobia es el miedo a estar en lugares, no, a estar en lugares, perdón, ¿cómo se llama? En los cuales la persona se pueda sentir en peligro. No es específicamente como muchos dicen, ay, es que la agorafobia es a lugares abiertos. Sí, lugares abiertos, pero en donde la persona puede sentir que se encuentra en peligro. No necesariamente únicamente, lugares abiertos, no, ¿sale? Dice, miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las 5 situaciones siguientes. Y si nos damos cuenta de estas 5 son a lugares exteriores en donde las personas, lugares en donde las personas, perdón, puede sentirse que está en peligro. Uso de transporte público, por ejemplo, aviones, automóviles, trenes, barcos, aviones, los que puede caer, nos puede pegar otro automóvil, se puede hundir el barco, etcétera. 2. Estar en espacios abiertos. Zonas de estacionamiento, mercados, puentes. Imaginémonos una persona en medio de una cancha gigante o de un campo. ¿Cómo se sentirá esa persona, no?
3, estar en sitios cerrados. Si nos damos cuenta de lo que les mencionaba, no es exclusivamente esto como muchas veces se menciona. También es incluso estar en sitios cerrados, por ejemplo, tiendas, teatros, cines o incluso en un solo cuarto nada más. Si se ponen a pensar, imaginémonos las personas que son agorafóbicas, específicamente vamos a decir en sitios cerrados, ahora con esta cuarentena. Qué martirio, qué tortura quizás están pasando esas personas, ¿no? Pongámonos a pensar también en estos. 4, hacer cola o estar en medio de una multitud. Y 5, estar fuera de casa solo. Si nos damos cuenta, solo, un poquito pegado a lo que es al de lo que es, ¿cómo se llama? De la fobia por separación, ¿sale? B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Lo que les decía, que la persona se siente insegura en esos lugares, ¿sale? Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada, miedo a la incontinencia, etcétera. C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. No siempre, pero no siempre, porque puede haber la preocupación, no sé, hagamos cuenta un agorafóbico en medio de un cine. Siente que alguien lo va a atacar, siente que alguien hasta cierto punto quizás podría tomarse en cuenta quizás un poco relacionado a que lo que son delirios persecutorios, ¿no? Bien. D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. Prácticamente, tal y como lo dice, van a buscar evitarlas a como dé lugar. Lo mismo. Y si nos damos cuenta, todo lo que son estos trastornos de ansiedad siempre los van a buscar evitar las personas por ese miedo o bueno, por no querer sentir lo que son todas esas cosas negativas, ¿sale? Y el miedo o la ansiedad es desproporcionado, lo mismo, al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural, ¿sale? ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginémonos esto. Imaginemos que Tapachula fuera tierra de nadie y a cada rato escucháramos balaceras, a cada rato viéramos asaltos, todo este tipo de cosas. Ok, imagínate una persona estando fuera, claro que puede tener miedo y es algo normal que pueda tener ese miedo si a cada rato hay balaceras. Estamos hablando entonces contexto sociocultural. Es normal, creo que cualquiera de nosotros, si Tapachula fuera una ciudad en la cual hay ¿cómo se llama? Enfrentamientos, obviamente, claro que sí nos daría cierto grado de temor estar en la calle, ¿verdad? De hecho, ahorita, ¿cómo pude dejar hablando ese ejemplo, no? Ahorita se supone que todos deberían estar en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que en nuestro contexto sociocultural hay un virus ahorita en lo que es en la periferia, en lo que es en el ambiente. Y no vamos a decir, ay, es que eres agorafóbico porque no quieres ir a la calle. No, es que yo por responsabilidad no voy afuera, contexto social, no voy afuera porque hay un virus en el exterior y no sabemos quién lo puede llegar a contraer. ¿Sale? Y a eso se nos refiere con lo que son los contextos socioculturales. Pero si vamos de cuenta, ya pasó todo esto, ya o nunca existió, vamos a decirlo así, nunca hubo pandemia ni nada y la persona está, no, es que siento que me va a pasar algo afuera, no, no, es que me da ansiedad nada más salir, entonces ya estamos hablando, sí, ahora de una agorafobia, ¿verdad? Bien, el miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses, ya saben, 6 meses exactos en que la persona esté viviendo eso, ¿sale? No es coronavirus, tranquilos. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo laboral y social, lo mismo, ¿no? Y H, si existe otra afección médica, como las que tenemos ahí, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva, ¿sale? Bien. Y pues eso sería todo entonces, jóvenes, son los que están inmersos dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, ¿sale? Y pues como bien saben, acá lo que es acá en la plataforma, pues nos vamos a encontrar entonces con lo que son la sesión número 6,
Aquí están las diapositivas que acabamos de ver. Aquí lo que es una pequeña actividad, no es difícil, nada más que pongan lo que es un ejemplo de cada uno de estos trastornos que estuvimos viendo. Y ya saben, a las 8 de la mañana está el chat abierto para que nosotros podamos ahí comentar, aclarar dudas, opiniones, todo lo que gusten, ¿sale? Y pues, sin nada más que añadir, eso sería todo. Pasen bonito fin de semana, cuídense mucho. Y recuerden, el próximo sábado, estamos el sábado 18, próximo sábado 25, ¿sí? 25. Próximo sábado 25 ya es lo que es la última evaluación, ¿sale? Procuraré hoy mismo subir la evaluación para que tengan todo lo que es una semana para que puedan ustedes realizarla. Lo mismo que la dinámica pasada, nada más va a ser un pequeño cuestionario, unas 5 o 6 preguntas y eso es todo, ¿sale? De igual manera, si no pueden, digamos, subir lo que es esa evaluación aquí a la plataforma, por favor me la envían a mi correo, nada más me ponen ahí su nombre completo, horario, materia. Horario me refiero si es de 7 a 11, bueno, ustedes son de 7 a 11, de 7 a 11 psicopatología, ¿sale? Para que yo lo tenga así claro y no me vaya yo a confundir con algún otro grupo, ¿sale? Así que pues, ahora sí, sin más que añadir, pasen bonito fin de semana, cuídense mucho, esténse en casita, no se expongan, por favor, que todos estén bien, ¿sale? Hasta luego.